Buenas noches, estimados Priscila e Iván. Es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Liz Marcillo Gómez. Les pido de antemano una disculpa, no puedo habilitar mi cámara, no sé qué pasó. Más sin embargo, bueno, les voy a presentar el proyecto final que he preparado. Se trata de un asistente de inteligencia artificial para la gestión inteligente de capas. Esto es un tema bastante importante y muy crucial en la industria farmacéutica en la cual yo me desempeño. Dentro de los objetivos que he planteado para la presentación y la generación de este asistente está el poder implementar un asistente de IA que nos permita optimizar la gestión de capas. El alcance muy importante dentro de este análisis va a ser la generación óptima de la causa raíz, así como el levantamiento de plan de acción y su cumplimiento de acuerdo a los plazos establecidos. Muy importante también que como un segundo paso, a partir de la información que se vaya gestionando en una matriz, esto nos permitirá a nosotros poder evaluar un informe gerencial sobre todos los datos y los hallazgos que se hayan encontrado en un periodo de tiempo establecido y obviamente poder tomar acciones pertinentes. ¿Qué es fundamental para haber optado por este problema? Es que se identifica que el análisis de la causa raíz es un tema bastante crucial que normalmente se lo hace con de manera bastante superficial, y esto que ocasiona que se tenga muchísimo tiempo desperdiciado con análisis y planteamiento de soluciones que no son eficaces al momento de poder plasmarse en el tiempo. Y con esto, obviamente, al ser un tema y una industria bastante regulada por normativa internacional, el riesgo regulatorio de incumplimiento es bastante alto, lo que tendría impactos incluso económicos y muy importantes hacia la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Por otro lado, también hay que considerar que al ser el levantamiento documental bastante extenso, el tiempo que esto representa es un desgaste muy importante en recursos de una empresa que podrían ser optimizados, y con esto obviamente también se estaría minimizando el tema de sobrecarga laboral, que es otro de los problemas que se identifican frecuentemente, así como la falta de información que pueda gestionarse un informe gerencial para tomar acciones correctivas pertinentes. Frente a estos problemas, ¿cuál es la solución? La solución es un asistente de inteligencia artificial que lo he gestionado en la herramienta Gemini, lo cual a raíz de el problema va a tener la capacidad de poder hacer un análisis utilizando las herramientas de 5 porqués de Ishikawa y gestionar las acciones fundamentadas en las capas van a ir fundamentadas con un criterio SMART. Es decir, deben tener objetivos que sean específicos, medibles, que sean trazables en el tiempo, que sean identificados a una persona, y con esto también estaríamos garantizando nosotros el cumplimiento de la normativa relacionada en la industria farmacéutica, sobre todo que tiene que ver con buenas prácticas de manufactura, FDA, BPM, EMA, así como también ICH. De la mano, obviamente, de los procedimientos internos de gestión de desvíos de capas, así como el levantamiento de riesgos, fundamental para poder tener como base para seguir el análisis que hemos planteado. ¿Qué resultados se esperan? Y de acuerdo a los ensayos que hemos realizado, se logró optimizar al menos en un 40% el tiempo que conlleva la gestión de capas, considerando el alcance desde la presentación del problema hasta, obviamente, el poder tener un cronograma estructurado con responsables y fechas de cumplimiento y actividades bastante medibles y trazables en el tiempo para que éstas puedan ser cuantificadas y que sobre todo hasta el final puedan evidenciarse si fueron eficaces al momento de evitar la recurrencia de la presencia de ciertos hallazgos en los procesos. Que también nos va a permitir de una manera muy importante es mejorar el análisis causa-raíz. Al tener capas estandarizadas, mejorar los cumplimientos y la generación, como les había comentado, de reportes generales. Dentro de la gobernanza, ¿qué criterios se tomaron en cuenta? Es que obviamente podríamos tener alucinaciones de la IA al gestionar tal vez causas raíz que no encuentran un respaldo por una evidencia.
Entonces, por eso es muy importante que toda la información que se gestiona siempre va a tener una validación de una persona experta del área de aseguramiento de la calidad. Por otro lado, también el sesgo en los datos históricos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que de alguna manera cierto histórico podría favorecer que hayan omisiones al momento de hacer un análisis bastante profundo y que se tomen ciertas causas raíz frecuentes ya como información que se la tome como verídica. Importante, como les había comentado, siempre que va a haber una revisión de personal calificado y obviamente por otro lado también que se le solicita la herramienta que utilice técnicas para el análisis como son Ishikawa, que es una herramienta muy usada dentro de los procesos productivos, así también como los 5 por qué. Por otro lado, y muy importante, el tema de la confidencialidad. Al ser desviaciones y errores que se presentan normalmente en la industria farmacéutica, el acceso a esta información debe ser restringido y debo evitar al máximo la eliminación y el uso de datos personales, así como la gestión documental adecuada. Y bueno, procedamos ahora sí a abrir la herramienta. Inicialmente lo que voy a hacer es a subir los archivos que me van a servir como referencia normativa en la cual se va a basar el análisis que va a hacer la IA. Fundamental, obviamente, el tener el System Prompt ya gestionado. Como les había comentado rápidamente, es un asistente de IA para poder gestionar capas. Está basado en normativa vigente. Básicamente se basa en tres fases. Una fase de diagnóstico en la cual se va a hacer un análisis causa-raíz de manera muy técnica donde sesgamos que se puedan utilizar dos herramientas para el análisis que son los 5 porqués y un análisis en diagrama Ishikawa que ayuda mucho al momento de poder llegar a una conclusión. Una segunda fase que es la estructuración como tal de la capa. Para eso estamos utilizando criterios SMART, donde va a ser específico, medible, atribuible a una persona, plasmado en el tiempo y guardando obviamente todos los criterios GMP del caso. Importante las restricciones de cumplimiento y la gobernanza, como les había explicado anteriormente. Entonces copiamos nuestro prompt y lo vamos a incluir. Una vez que hacemos esto, para efectos de la demostración, he gestionado unos ejemplos procurando tener estructurados en problemas que tengan que ver con tres temas fundamentales que en la industria farmacéutica son comunes. El uno orientado hacia un problema en el cual se describe que en un proceso de fabricación de una forma farmacéutica líquida hubo un error y que no se cumplió al final con el porcentaje de rendimiento esperado en el lote. Dentro del análisis preliminar que se sube como parte del problema, lo que hice fue gestionar, gestionar todos los antecedentes que forman parte de la investigación del desvío. Esto es fundamental hacerlo bajo mi criterio porque siempre tiene que ir de la mano el conocimiento técnico de una persona que haga una investigación robusta que le permite incluso a la herramienta a que los criterios sean mucho más adecuados, que se eviten estas alucinaciones con sesgos que podrían entregarnos información errada. Entonces es muy, muy importante chequear cómo va plasmando cada una de la información de acuerdo a lo que nosotros le habíamos solicitado. Recordemos que nosotros le habíamos pedido que identifique adecuadamente cada uno de la información. Si bien es cierto, la información se subió de una manera genérica, lo que procuré es ejemplificar un ejemplo que resulte bastante crítico, ya que afecta directamente a la potencia del activo y con esto se ven afectados la seguridad, calidad y eficacia del medicamento, con lo cual el análisis de riesgo, la evaluación de riesgo va a ser con una criticidad bastante alta. Una vez que se ha hecho este análisis, vemos cómo luego nos presenta una investigación de causa raíz donde se utiliza una de las técnicas que son 5 porqués. El siguiente paso nos ayuda a nosotros a poder establecer el criterio con lo cual, qué es lo que pasó para poder continuar nosotros con el análisis. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder seguir preparando la información y llevándola de la mano, donde nos va explicando inclusive qué es lo que pasó dentro de la información, porque tenemos nosotros un error en el aforo del tanque de una serie de datos que se tomaron ejemplificados. Un segundo ejemplo que les quiero presentar tiene que ver con una capa donde hubo un error durante la impresión de un material.
Este ejemplo lo tomé porque de alguna manera había sido ya un análisis que se lo había hecho sin haber usado IA. Entonces, en el producto de este análisis, lo que pude determinar es que em, la información que nosotros habíamos obtenido versus la comparada con la IA era bastante importante, era muy similar en efecto. Sin embargo, siempre el análisis que llega a ser IA nos permite tener un amplio criterio en relación a los riesgos que tenemos por incumplimiento normativo. Creo que esto es una de las partes más fundamentales que nosotros podríamos tener. Entonces, miren, obviamente empezamos igual que el otro ejemplo, donde nosotros le estamos solicitando que nos haga un análisis y va en el paso a paso desglosando cada uno de los pasos que se están haciendo. Muy importante también que se fija dentro del plan de acción siempre las acciones primarias, que son acciones complementarias de contención, y donde nosotros le solicitamos también acciones correctivas y preventivas. Ahora, como parte de este ejemplo, les quiero compartir que eh, he subido esta información y que en el prompt le estoy planteando que me ayude y me haga la comparación que yo les había comentado. Entonces le voy a pedir que compare el análisis que hizo con las acciones de la imagen. Y es bastante interesante porque esto a mí me permitió en realidad evaluar el tema del tiempo. Cuando pude evidenciar cuánto tiempo se demoró desde el levantamiento del hallazgo hasta que se aprobaron las acciones en los tiempos establecidos por el área de garantía de la calidad, pude establecer que habían pasado 3 días en los cuales una persona delegada estuvo enfocada bastante tiempo haciendo esto. Entonces, miren, sí podemos establecer nosotros cómo en cada uno de los pasos nos va entregando a nosotros cierto símil en poder hacerlo y qué deberíamos fortalecer y qué está bien de lo que hemos hecho. Todo esto me pareció súper interesante para inclusive aquellos casos donde a nosotros nos permite hacer una evaluación, la IA mucho más exhaustiva y nos dé criterios más claros y marcados en relación a lo que venimos tratando. Finalmente les comento que ensayé un prompt porque quería llegar más allá. Es decir, a mí me interesaba mucho también poder generar un informe ejecutivo, porque una vez que nosotros gestionamos en industria farmacéutica, se generan muchos hallazgos. Muchos de ellos sí terminan en desvíos y estos a su vez gestionan un cronograma de implementación, el cual se va almacenando en una base de datos que se lo puede tener en Excel. Entonces, en función de esto, lo que le pedí ahora es que se pueda generar un reporte ejecutivo que se lo utilice en una reunión de comité de calidad, donde a nivel gerencial se puedan identificar claramente cuáles fueron las acciones vencidas que no se cumplieron, así como también el seguimiento mediante el envío de correos electrónicos hacia los usuarios que tuvieron acciones pendientes. Entonces, para esto se gestionó una base de datos bastante pequeña en realidad, por fines netamente eh, eh, visuales. Ahora seleccionado apenas con 3 actividades donde se pusieron ciertos ejemplos importantes de actividades que todavía no estaban culminadas. Dentro de esta información les puedo compartir entonces que me pareció muy interesante el tema donde pudimos obtener en realidad un informe bastante bien estructurado, donde nos daban inclusive el porcentaje. Esperemos que cargue, donde nos entrega el porcentaje de cumplimiento que nosotros tenemos en relación a las capas que tenemos, cuántas se han generado en total, cuántas están cerradas, cuántas están abiertas, y una a una nos va entregando las acciones y la descripción de criticidad de cada una de ellas. Muy importante para nivel gerencial poder ir tomando la criticidad de cada una de ellas y al final se le solicitó un formato de correo, el cual nos sirva para aquellas áreas donde inclusive se pueda llegar a establecer que hay recurrencia en plantear actividades que no se cumplen o en su defecto aquellas actividades cuya eficacia está en evaluación, poder hacer un seguimiento adecuado mediante un correo electrónico. Entonces, en este sentido, me pareció a mí una herramienta muy importante que nos ha permitido poder simplificar los pasos para poder hacer este análisis.
Y yo quiero recalcar sobre todo que más allá del tiempo, si bien es cierto, siempre es una información que debe ser verificada, debe ser validada, que es lo que en todo momento ustedes nos repitieron en el curso, pero sí es una herramienta que muy bien manejada nos va a permitir a nosotros amplificar un criterio, porque obviamente la información que se está subiendo como referencial de los archivos nos permiten a nosotros hacer un seguimiento integral y poner obviamente sobre la mesa algo muy importante como es un análisis de riesgo y el cumplimiento regulatorio obligado en la industria farmacéutica. Este ha sido el proyecto que les quería presentar. Espero que haya sido de su agrado y a la vez aprovecho para agradecerles. Fue un curso muy interesante que dejó sembrada una semilla que tendrá que crecer e irse obviamente renovando frecuentemente. Así que ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes este tiempo y espero encontrarles en una próxima capacitación. Muchísimas gracias. Una buena noche.